Hola, queridísimos amigos. Alguien me acusó de doble moral porque no me entiende. Yo solo digo que es un error responder a una brutalidad con otra brutalidad inhumana. Si seguimos la ley del ojo por ojo y el diente por diente, al final todos nos quedaríamos ciegos y mellados. La venganza podría ser dulce al principio, pero luego se vuelve muy amarga porque es cruel y crea mucho karma negativo. Artículo de opinión. El ojo de Saurón. Vigilancia global. Tiempos difíciles. Días tormentosos. Conflicto interno. El miedo es tu enemigo. Dios no nos creó para odiar. Comenzamos. Entre comillas. Ojalá no hubiera sucedido esto en mi época, dijo Frodo. Yo también opino lo mismo, dijo Gandalf. Y también a todos los que viven para ver estos tiempos difíciles. Lo único que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. J.R.R. Tolkien, La Comunidad del Anillo. Hubo muchos momentos de peligro en los que el futuro de la Tierra Media dependía de la valentía, el coraje y la tenacidad de unos pocos hobbits aparentemente normales. Eso también fue cierto en varios episodios durante la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo cierto ahora mismo. Entre comillas, la guerra debe ser mientras defendemos nuestra vida contra un destructor que lo devoraría todo. Pero no amo la espada brillante por su filo, ni la flecha por su rapidez, ni el guerrero por su gloria. Solo amo lo que ellos defienden. J.R.R. Tolkien, Las dos torres. Superación. El relato del Señor de los Anillos se desarrolla en un mundo de fantasía, pero sus temas y lecciones trascienden ese ambiente. La valentía, el coraje y la tenacidad de personajes aparentemente comunes como Frodo y sus amigos son ejemplo de cómo las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias cuando se enfrentan a circunstancias difíciles y amenazas. Tolkien vivió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entendió muy bien los horrores y las dificultades que conllevaban e incorporó en su obra su propia experiencia y reflexiones. A través de Gandalf, el autor nos recuerda que en tiempos difíciles y peligrosos, la importancia está en cómo uno responde a los desafíos que se le presentan. Su obra refleja la idea de que, aunque no podemos cambiar el pasado ni escapar de las circunstancias en las que vivimos, podemos influir en el presente y el futuro con nuestras acciones y decisiones. La historia del Señor de los Anillos es un recordatorio de que la resistencia y la determinación son poderosas fuerzas para el cambio y la superación, incluso en los momentos más oscuros. Vigilancia. Tenemos que afrontar los días tormentosos que se avecinan y todo lo que podemos hacer es intentar que valga la pena el tiempo que nos queda en esta tierra. Estamos en una batalla épica entre el bien y el mal. Se debe cerrar el ojo de Saurón, que es el consorcio de vigilancia del lado oscuro. El ojo de Saurón es un símbolo importante en el universo ficticio creado por Tolkien en su obra, El Señor de los Anillos. En su historia, el ojo de Saurón representa la vigilancia constante y el poder opresivo de Saurón, el principal antagonista de su obra. Saurón es un ser malévolo que busca dominar la Tierra Media y recuperar el anillo único de poder que le otorgaría un inmenso poder. El ojo de Saurón es una representación visual de la presencia y la influencia de Saurón en el mundo. Se describe un ojo inmenso y malévolo que todo lo ve. Está vinculado al anillo único de poder y a través de él Saurón puede controlar a quienes lo poseen. Los personajes principales de la narración, como Frodo y sus compañeros, deben evitar ser detectados por el ojo de Saurón mientras buscan destruir el anillo único y derrotar al maligno.
En términos más amplios, el ojo de Sauron también puede simbolizar la tentación, la corrupción y el poder desmedido en la obra de Tolkien. Es un recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada y la búsqueda de un poder absoluto. Sauron viene de saurio, es decir, un lagarto. Paralelismo. El Bhagavad Gita dice lo mismo en la gran epopeya del Mahabharata o la Gran Batalla. Yo me emociono cada vez que leo este relato por su ternura y coraje. Arjuna se enfrenta a una crisis moral y emocional en el campo de batalla. Está a punto de participar en una gran guerra, pero se siente abrumado por la moralidad y la responsabilidad de luchar contra sus propios parientes, amigos y maestros que están en el lado opuesto del conflicto. Se siente perturbado y confundido acerca de si debe luchar o renunciar al combate. En este contexto, Krishna actúa como el auriga o conductor del carro de Arjuna o Arjuna y le brinda consejo y sabiduría. Le explica que debe cumplir con su deber de guerrero sin apego a los resultados y con un enfoque en la autorrealización espiritual. Este consejo ayuda a Arjuna a superar su dilema moral y emocional y finalmente decide luchar en la batalla de Kurukshetra, que fue la madre de todas las guerras, para proteger a su pueblo y luchar contra la opresión y la injusticia. Esto significa que Arjuna debe cumplir con su deber sagrado sin preocuparse por si ganará o perderá la guerra. Krishna introduce el concepto de karma yoga, que se refiere a la disciplina de la acción desinteresada. También revela su verdadera naturaleza divina a Arjuna y le enseña la importancia de la autorrealización y la búsqueda espiritual como un camino para superar el sufrimiento y las preocupaciones mundanas. Yo sigo esta enseñanza sublime. Economía. La economía mundial está en vilo desde hace tiempo y el conflicto en Oriente Próximo no ha hecho más que acentuar esta situación. Informe X22. La gente está viendo cómo se desploma la economía. La Fed ha quedado atrapada en la impresión para salir de esto, lo que devaluará la moneda. Añade que el pueblo está despertando y al final rechazará la guerra. La economía rusa crece de forma sorprendentemente fuerte pese a las sanciones. El riesgo de fraude es mayor en una sociedad sin efectivo, advierte un grupo de defensa. Una transición acelerada hacia una moneda digital podría perjudicar a los ciudadanos. Noticias del reseteo. Muchos guerreros de la luz han sacrificado su vida en la batalla para liberar a la humanidad. ¿Puede permitirse 2 guerras Estados Unidos?, pregunta el secretario del Tesoro. La agencia Bloomberg advierte que Rusia y China podrían ser los únicos ganadores del conflicto en Oriente Próximo. Unas 3.000 toneladas de ayuda esperan en Egipto la apertura del paso de Rafah. Los transportistas denuncian ataques en Francia contra camiones con productos españoles. Tucker Carlson opina que se perdería la guerra en Oriente Próximo si se implicaran Rusia, China y Turquía. David Icke se pregunta y se responde: ¿por qué se permitió que ocurriera el ataque de Israel? Porque están en el mismo lado y solo fingen estar en bandos opuestos. James Gilliland opina que de ninguna manera apoyamos ni menospreciamos la atrocidad llevada a cabo por Hamás, pero nadie se pregunta qué los llevó a ese odio extremo. Palestina era su tierra y a lo largo de los años se ha reducido a un sello postal de 5 por 25 millas. ¿Sabías que Ucrania solía llamarse Jazaria? El actor falso con su máscara ajustada de látex no saldrá bien librado de esta interacción. Dios no nos enseñó a odiar. Dios no nos diseñó para odiar, es la frase exacta. El excombatiente de Hezbollah, ahora líder cristiano, recuerda su encuentro con Jesús.
Resumen de Fulford. Benjamin Fulford opina que los acontecimientos en Oriente Próximo, la enorme afluencia de inmigrantes masculinos en edad militar a Occidente, el colapso del orden social, etc., forman parte de un plan a largo plazo para esclavizar a la humanidad, pero ese plan está fracasando porque la gente está despertando. A su juicio, los acontecimientos en Oriente Próximo pretenden distraer la atención de todas las fuentes de información alternativas. Revela que funcionarios de alto nivel de agencias de inteligencia han llegado a un acuerdo para evitar la Tercera Guerra Mundial. Añade que el Foro de Davos ha pedido a los gobiernos que conviertan la libertad de expresión en un delito penal, porque han perdido la capacidad de controlar la narrativa mundial. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo, entre comillas, hemos abolido todas las reglas de la guerra. Nuestros soldados no serán responsables de nada. No habrá tribunales militares. Cierra comillas. Una encuesta del Jerusalem Post muestra que el 86% de los ciudadanos opina que debe dimitir Netanyahu. Israel tendría problemas en caso de guerra. Sus 170.000 soldados activos se enfrentarían a alrededor de 1,6 millones de soldados de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Egipto e Irán. El resto del mundo ha iniciado la era del hidrógeno, de una energía prácticamente libre. La India y Arabia Saudita han firmado un memorando de entendimiento al respecto. China acaba de botar su buque de demostración de energía de pila de combustible de hidrógeno que completó su viaje inaugural. La mayor parte del mundo se ha sumado a la acción asistiendo al Foro de la Franja y la Ruta de China, que es la antigua Ruta de la Seda. El arzobispo Carlomaría Vigano ha denunciado la infiltración de la Iglesia por los masones oscuros que planean separarse para acompañar su nuevo orden mundial. Agua fría. El general Michael Flynn arroja un jarro de agua fría sobre la teoría de los sombreros blancos. Entre comillas, creo que es una gran operación psicológica y por lo que veo, eso o quien sea que esté dirigiendo esta operación ha hecho un flaco favor. Lo que veo son un montón de gente sentada esperando a que pase algo en vez de hacer lo que vengo pidiendo desde hace bastante tiempo. Acción local. Nerón está quemando Roma y a la brigada de cubos se le está acabando el agua. Quiero que nos enfrentemos a la realidad y cómo es. Y actualmente la tenemos delante de nuestras narices y es fea. Pero no nos rindamos nunca. Y créame, siempre habrá un resquicio de esperanza. Solo tenemos que encontrarlo y aprovecharlo lo antes posible. Y durante el mayor tiempo posible. Cierra comillas. Sin embargo, el general Flynn conoce la importancia de confundir al enemigo sobre sus actividades y capacidades, citando a un texto de Sun Tzu. Entre comillas. Parece débil cuando eres fuerte, y fuerte cuando seas débil. Sé extremadamente sutil, incluso hasta el punto de no tener forma. Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de no tener sonido. De este modo podrás ser el director del destino del oponente. Si tu oponente es temperamental, trata de irritarlo. Finge ser débil para que se vuelva arrogante. Si está tranquilo, no le des descanso. Si sus fuerzas están unidas, sepáralas. Si soberano y súbdito están en desacuerdo, ponte de acuerdo, pon división entre ellos. Atácale donde no esté preparado. Aparece donde no te esperen. Todo el secreto reside en confundir al enemigo para que no pueda comprender nuestras verdaderas intenciones. Cierra comillas. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.